oportunidad de estar y ya quiero escucharlo. ¿Ya Ujú. quieres escuchar? Ya dice, bueno, No, Anthony, no. para presentarlo necesito media hora, pero vamos a resumirlo. Qué amable eres, Italibi, qué amable eres. Vamos a resumirlo como que es biólogo, divulgador de científico, terapeuta, escritor, como ya escucharon, tiene su libro, y polifacético. Ya no entramos en detalles porque nos llevamos otra media hora. Así que, pues, aquí está Pati. ¿Ves que bien con una palabra se resuelve? ¿Verdad que sí? Con ese Sí. polifacético. No hay que poner nada más. Sí, sí, es verdad. Bueno, Anthony, pues bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Pues le cedo el micrófono a Anthony. Pues gracias, Italibi, gracias por la invitación de volver a participar en el Tercer Anillo, porque la verdad es que ya hace un año que nos conocemos y tuve la oportunidad de participar en algunas charlas con Viviana, que también está aquí presente, y ha sido un placer tanto participar en las charlas como ver muchas de las charlas que tú también has organizado y que son una maravilla, ¿no? Con lo cual, te das cuenta que por muy polifacético que seas, siempre te quedan muchos campos a explorar, ¿no? Y bueno, en eso estamos también intentando acotar un poco, porque si no, esto te lleva también a una gran dispersión. En todo caso, gracias por la invitación de hoy. Con Italibi dijimos hacer una sesión dedicada al árbol familiar y al sistema familiar, porque aquí es donde se cuecen muchas de las cuestiones que nosotros después, cada uno de nosotros, vivimos y expresamos a lo largo de la vida. Inicialmente dijimos de hablar del sistema, de sanar el sistema, pero la verdad es que a mí me parece que muy atrevido incluso hablar de sanación, con lo cual prefería ponerle a la charla observando el sistema familiar o explorando el sistema familiar, que también dijimos de llamarle así, porque es desde esta exploración, desde esta investigación, cuando podemos encontrar muchas de las claves que condicionan nuestra vida, ¿no? Que son tanto un tesoro como pueden ser una gran carga en función de cómo se viva. En todo caso, el sistema familiar es un espejo, es un maravilloso espejo en el que mirarnos, como lo es también la realidad. Si utilizamos nuestro escenario de vida, nuestra obra de teatro particular como un espejo, la verdad es que nos da reflejadas muchas caras de nosotros mismos y somos capaces de mirarlas con cierta mente abierta y sin, sobre todo, ofendernos a la mínima de cambio por lo que nos proyecta este espejo. Aquí es donde está una de las claves principales. Y decía también lo de sanar, porque al fin y al cabo, tanto si queremos cambiar la realidad como si queremos cambiar ciertas cosas de nuestro sistema familiar, no tenemos otra que actuar sobre nosotros mismos. Quien se piense que tiene capacidad de actuar sobre los otros, está mostrando cierto orgullo, arrogancia incluso, porque pensamos que los podemos cambiar a nuestra imagen y semejanza. Y eso en principio lo hacía Dios y nadie más. Con lo cual, si queremos hacer según qué cambios en los otros, seguramente nos llevará a la frustración, a ver que ciertas expectativas no son viables y, por lo tanto, qué mejor que limitarnos a actuar sobre nosotros mismos y, a partir de ahí, los cambios que de ellos se deriven por esas energías cuánticas o espirituales o llamémosle como queramos, pues entonces todo eso que tendremos también. Pero como mínimo ya nos habremos cambiado lo suficientemente nosotros para ver que nuestra personalidad pues va mucho más allá seguramente de lo que se quedó grabado en el imprinting cuando éramos pequeños, ¿no? Por ello, el sistema familiar, como decía, es un maravilloso espejo que nos ayuda a tener una imagen, no sé si completa de nosotros, pero que nos permite ver hasta qué punto vivimos detrás de un personaje, detrás de una máscara, que a veces no tiene mucho que ver con nuestra realidad. Sí que es cierto que ese espejo en el que nos miramos, como decía antes, hay veces que nos refleja ciertas cosas que nos pueden no gustar demasiado, ¿no? Pero comprender eso es precisamente lo que nos permite ganar grados de libertad. Es decir, la vida para mí consiste en ir ganando poco a poco grados de libertad, es decir, desprendiéndonos de todas aquellas cargas o capas que realmente no forman parte de nuestro bagaje o del bagaje de nuestra alma, de nuestra esencia, digámosle así, y por lo tanto esos pequeños grados de libertad que vamos ganando para mí son grandes triunfos, ¿no?
Algunos dan más satisfacción, otros dan menos, todo depende de las expectativas que tengamos respecto a nosotros mismos, porque es verdad que nos gusta pensar que todos somos maravillosos y tenemos muchísima luz, pero como la luz y las sombras, como el yin y el yang son complementarios, pues una cosa sin la otra es inviable. Por lo tanto, qué mejor que vernos con la mente abierta y aceptar lo que sea sin juzgar lo menos posible. Si empezamos a juzgar y a juzgar a nosotros mismos, este proceso de comprensión, de conocimiento, de autoconocimiento, pues nos será más pesado y insatisfactorio. Y al final, del mismo modo que decía que para mí al final acaba siendo todo un gran espejo, un gran escenario en el que mirarnos, si además nos lo tomamos como un juego, hay cosas que son más fáciles de tomar como un juego que otras, pero en todo caso, como un juego de esa obra de teatro, pues digamos que podemos incluso llegar a disfrutar de todo este viaje. Un viaje que, para quien no lo sepa, dura toda una vida. Es decir, a la que empiezas a explorar según qué caminos y según qué capas de ti mismo, pues te das cuenta que, como las cebollas, vas sacando capas y algunas se hacen más complejas de limpiar o de sacar o de lo que sea. Y por lo tanto, este proceso, que seguramente por eso estamos en estas 3 dimensiones, pues dura toda una vida. Si nos lo podemos pasar bien, mejor que si lo vivimos como un tormento. Por lo tanto, agradezcamos a esa realidad, a esos espejos que nos van dando distintas caras de nosotros mismos, porque nos ayudarán mucho a conocernos y no tengamos ninguna duda que en la medida que uno se conoce y se aproxima a su esencia, pues eso se llama la felicidad o la paz espiritual o la paz de ánimo que todos deseamos, ¿no? Todo lo que vemos, como decía antes, en esos espejos, muchas veces nos irrita, pero nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, ¿no? En todo caso, sí que es cierto que nadie puede tirar la primera piedra a la hora de decir que es puro en este sentido y que tiene la verdad absoluta y que no se ofende por nada y que nada lo puede hacer sacar de sus casillas, porque todos cometemos el error de proyectar en los otros, de sentirnos proyectados y de muchas veces no entender qué está pasando en todo ello y lanzar hacia afuera lo que solamente se puede comprender desde dentro. Esa es también una de las grandes claves, ¿no? El maravilloso Jung tiene muchas frases extraordinarias y un par de ellas, o una de ellas es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Si todo eso que va ocurriendo, todas esas imágenes que se proyectan en los distintos espejos y que nos llegan a nosotros, las vamos aceptando, no con resignación, sino con la voluntad de comprender que eso nos va a ayudar, pues entonces eso nos va a transformar. Si esas imágenes las negamos y nos ponemos muy al contra de esa imagen que está llegando, pues es evidente que vamos a seguir sometidos a ciertos patrones y condicionamientos que nos vienen atrapando seguramente desde muy pequeños, ¿no? En todo caso, la primera premisa para mí a aceptar, y ahora ya empezaremos a hablar más concretamente del sistema familiar, es que nacemos condicionados. Por eso hablaba antes de los grados de libertad. Nacemos condicionados porque nacemos con una determinada personalidad, con una serie de características determinadas que nos vienen de serie, por lo que sea, tanto genéticas como del alma. Ahí no entraré, podríamos hablar mucho rato, pero en todo caso, digamos que llegamos ya con esa personalidad creada, pero nacemos en una familia, nacemos en un entorno social, en un contexto histórico, en una situación económica, etcétera, en un país determinado con unos valores culturales y, por tanto, todo eso ya, digamos que lo que nos viene de serie lo empieza a condicionar. Sí que es cierto, y ahí está lo maravilloso también de cada ser humano, que a pesar de tener casi el 100% de la misma genética, tenemos unas diferencias extraordinarias y radica en el hecho precisamente de eso, de que nacemos con una personalidad determinada y el contexto social, económico, etcétera, aunque sea el mismo para muchas personas, nos hace distintos a cada uno de nosotros. Nacemos, como decía, con un carácter determinado que nos otorga unas ciertas características en cuanto al comportamiento. No es baladí todo eso de que el momento histórico, el entorno social económico, la cultura, los valores, representa una
se suele hablar como una carga, quizás es muy peyorativo lo de hablar de carga, pero en todo caso no quiero darle tampoco un valor negativo, pero representa algo que condiciona indefectiblemente todo eso con lo que venimos de serie. Todo esto es social, ¿eh? Estamos hablando del entorno socioeconómico y cultural que representa esa burbuja en la que nacemos. Pero luego está naturalmente el de la familia dentro de esa burbuja. La propia familia está influida por todos esos condicionantes, pero como estamos hablando de un árbol familiar donde cada uno de los ancestros ha vivido en un momento histórico, en un contexto sociocultural determinado, en un país quizá también determinado y con unos valores también distintos y con unas vivencias también absolutamente distintas, eso queda grabado en un inconsciente donde toda esa carga de información llega de una u otra manera en la persona. Por eso digo que es muy atrevido también pensar que tenemos muchos grados de libertad o que nacemos libres. Solemos decir, yo soy libre. Y entonces lo escribimos en la pizarra con grandes letras y eso ya parece como si realmente fuera un dogma de fe sobre el cual construimos nuestra vida. Y no es cierto, yo pienso que es mejor pensar que nacemos con pocos grados de libertad porque todo lo que ganemos serán también grandes hechos en nuestra vida que nos permitirán darnos cuenta hasta qué punto vamos erosionando esos patrones, esas condicionantes, esos hábitos de comportamiento que nos han restringido mucho de entrada. Y cuando digo de entrada, digo incluso desde el momento de la concepción de nuestros padres, ¿no? Es decir, no desde que nacemos, sino desde que ya que nos conciben y en el embarazo y naturalmente en el parto, todo ese proceso ya está absolutamente condicionado por la forma en que nuestros padres están cada uno de ellos en ese momento, cómo se ha realizado la concepción, cómo ha sido el embarazo, etcétera, etcétera. Todo eso es extraordinario, la cantidad de información que nos llega y que nos va modelando de una determinada pareja y creando, más que una persona, creando un personaje. Los griegos sobre todo, pero algunas otras culturas que hacían teatro, sobre todo los griegos, la palabra personaje y la palabra máscara eran casi sinónimos. Es decir, cuando se hablaba de personaje ya se hablaba de alguien que llevaba una máscara, porque antes en las obras de teatro se utilizaba mucho la máscara. Por lo tanto, ya se da por supuesto que esa personalidad ha estado tan condicionada que se ha creado un personaje y ese personaje lleva una máscara determinada. Esa máscara seguramente es la que necesita esa persona con esa personalidad bajo esos condicionantes para sobrevivir o para adaptarse, digamos así, en un entorno determinado. Es decir, en el fondo, para ser querido. Por lo tanto, para ser querido, ¿qué máscara me tengo que poner cuando además resulta que tengo pocos grados de libertad porque los condicionantes son muy elevados y porque además ya casi tengo adjudicado un rol familiar casi en el momento de nacer, ¿no? Nos identificamos con el personaje, nos ponemos esa máscara y nos creemos que somos eso. Luego se junta con el hecho de que, naturalmente, para sobrevivir en ese sistema familiar, como antes ocurría con las tribus, que si te alejabas de los valores y de la forma de actuar de la tribu, pues te echaban de la tribu, con lo cual estabas a merced de las fieras, de las inclemencias meteorológicas y de todo aquello que realmente podía afectar incluso tu supervivencia. Lo mismo ocurre en el sistema familiar, es decir, ahí esa máscara es lo que se necesita para de entrada sobrevivir en el sistema, adaptarnos bien y ser queridos. Ahí está uno de los grandes condicionantes con los que nacemos y que no niego naturalmente, al contrario, pienso que ese es uno de los principales motores que luego permite a la persona explorarse y a lo mejor aquello que ha sido lo que le ha condicionado más ha sido su gran motor y su gran valor añadido para luego llegar a un determinado lugar y conseguir sus objetivos. Con lo cual, cuando hablamos de condicionantes, cuando hablamos de cargas, todo eso se tiene que mirar sin juicios de valor o con los menos juicios de valores posibles, porque si estamos juzgándolo como una carga o como algo negativo, quizá no seamos capaces de entender hasta qué punto eso puede ser el gran valor añadido, el gran motor que nos lleve a conseguir nuestros objetivos o los objetivos del alma, digámoslo así más claramente, ¿no? Los objetivos de la esencia de nuestra personalidad. Pero sí que hay que ponerse a explorar todo eso.
Y llega un momento en el que nos damos cuenta de que hay cosas de que nos condicionan. Y empezamos a deconstruirnos y tratamos de quitarnos de encima todo eso que teóricamente no es nuestro, a pesar de que pueda ser un motor. Ahí para mí es donde empieza ese gran viaje hacia la verdadera libertad. Y esa verdadera libertad también consiste, insisto, en llegar a entender que lo que ha sido un condicionante, aquello que ha sido para nosotros el gran problema en nuestra vida, del padre, de la madre, de quien sea, puede llegar a ser realmente aquello que nos acabe dando el mayor grado de libertad posible. En el fondo, para mí, hemos venido a comprender cuál es nuestro camino de vida. Y en eso alguien puede utilizar 5 años y entenderlo enseguida, como Messi, saber que es un futbolista extraordinario que ha venido para eso, o puede pasarse 80 años y llegar a la comprensión máxima cuando tiene 80 años y le quedan 10 de esperanza de vida. Pero en todo caso, ahí habría otras variables que podríamos hablar sobre lo que es realmente la vida y lo que es conseguir ese propósito. Sí que es cierto que para empezar ese trabajo necesitamos toda la energía suficiente para impulsarlo, que a veces o nos la da algún hecho traumático que ha aparecido en nuestra vida o simplemente llega un momento en que es tan pesado seguir viviendo de una determinada manera que las cosas caen por su propio peso, como dice aquel, ¿no? Y por lo tanto, digamos que la situación actual de un determinado momento nos lleva a impulsar ese cambio, sí o sí. Se suele empezar, cuando hacemos este trabajo más, digamos, familiar, se suele empezar a trabajar con nuestro nombre, con nuestras vivencias, para ver qué hemos heredado y qué estamos reproduciendo de la vida de los ancestros. Como decía antes, el sistema familiar es altamente complejo, rico y muy diverso. Es decir, nuestros abuelos, mis padres vivieron la posguerra civil española, pero mis abuelos vivieron la Primera Guerra Mundial y ciertas condiciones socioeconómicas problemáticas en sus lugares de origen y tuvieron que emigrar. Y mis bisabuelos no sé en qué momento vivieron del siglo XIX y los condicionantes que pudieran tener. Con lo cual ahí se crea una cantidad de información inconsciente, de vivencias y de tanto potencialidades como bloqueos, como cuestiones no satisfechas, que de un modo u otro llegan a nosotros de las maneras más inverosímiles. Es decir, aquí también, como dice aquella frase, los caminos del Señor son inescrutables y por lo tanto, cómo ese sistema familiar canaliza toda esa información, a veces llega a ser también muy interesante por el hecho de que pasa a ser un trabajo de investigación detectivesca que tiene también algo de juego maravilloso, ¿no? Me pongo yo como ejemplo porque al final casi es lo mejor, ¿no? Es decir, el hecho de que yo me llame como el padre de mi madre y por lo tanto como mi abuelo materno, pues ahí inevitablemente ya hay un hilo del que tirar. Si hay coincidencia de vivencias, de profesiones, de patologías determinadas, etcétera, etcétera, pues ahí tienes una información extraordinaria que o bien la puedes utilizar como algo para victimizarte y para decir qué mala suerte que he tenido con este árbol familiar, como si el resto de árboles familiares no tuvieran sus historias, o lo puedes utilizar esa información como un primer trampolín para entender qué condicionantes has heredado a partir de eso que te ha venido de serie y que tú no has escogido. Yo no escogí mi nombre y por las cuestiones habituales de este país en el cual se ponen los nombres de ciertos familiares, pues bueno, pues te llega esa carga o esa información y a empezar a trabajar. Y bueno, digamos que si lo coges con ciertas ganas, aunque todo el mundo tenemos enfados naturalmente y a veces nos cuesta llegar a comprender ciertas cosas sin poner mucho juicio de valor, pues entonces, ¿se me oye bien, Idalipi? Sí, sí, se escucha bien. Perdona, disculpa, es que me Se daba un fue problema por un rato, pero después me da un regresó. problema como de falta de conexión. ¿Vale? No. Bueno, en todo caso lo que decía, podemos empezar, digamos, a poner luz a nuestra vida. La forma más inicial es el tema del nombre, de la profesión, todo eso, y hay mucho escrito sobre esa cuestión y se puede trabajar muy, muy a fondo, pero también, digamos que yo recomiendo eso llevarlo hasta cierto punto, porque si no podemos llegar a una situación también de buscar hasta la más mínima cuestión para encontrar una razón para que nos dé a lo mejor la justificación para algo, o simplemente nos entretenemos en todo eso para no llegar a la verdadera razón de fondo, que es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?
Todos tenemos bloqueos o tenemos situaciones confusas en las cuales, digamos que nos entretenemos con el dedo para no ver la luna que estamos señalando. Pero bueno, eso forma parte también de ese trabajo, entender que lo que estamos mirando es la luna y que el dedo simplemente nos está señalando aquellas cuestiones importantes que tenemos que ver más allá de un palmo de nuestra nariz, ¿no? Y ahí está precisamente las claves para progresar hacia esa libertad, ¿no? Cuando ya nos empezamos a hacer preguntas un poco más, digamos, más complejas, que es ¿qué papel jugamos en ese árbol familiar? Esa cuestión es fundamental. Dos cuestiones fundamentales. ¿Qué papel jugamos en ese árbol familiar? Y por lo tanto, ¿qué se espera de nosotros? ¿O qué pensamos nosotros que se espera de nosotros? Y por la otra, ¿qué situación ocupamos en ese árbol también? Si yo me pongo como ejemplo y utilizo eso del símil del nombre de mi abuelo, pues es evidente que sin quererlo puedo estar posicionándome en el lugar de mi abuelo. Con lo cual, digamos que ya no estoy en el lugar que me corresponde en el árbol genealógico. Si asumo ese rol, ese lugar que no me corresponde, también estoy asumiendo roles o situaciones o formas de ser que tampoco me corresponden, ¿eh? Por lo tanto, digamos, fijaos hasta qué punto se puede ir creando una máscara muy compleja donde ni el rol ni la posición que ocupamos en el sistema familiar y por lo tanto luego tampoco sabremos qué situación ocupamos en la propia sociedad, etcétera, etcétera, nos puede ir creando una máscara muy, muy compleja que nos aleje o que nos mantenga alejados de esa esencia fundamental o de ese propósito, digamos así, con el que hemos venido a este mundo, ¿no? Si somos capaces de romper esas fidelidades que nos atan a ese árbol, digamos que ahí es donde estamos reconociendo o ganando ya muchos grados de libertad. Por lo tanto, ese trabajo no se realiza en 2 días. Para quien piense que los procesos terapéuticos de este tipo tan profundos se realizan en 1 semana y media y que hoy es lunes, pues el sábado ya lo habré resuelto, pues digamos que no suele funcionar así, ¿eh? Es el trabajo de toda una vida. Hay etapas en las que la velocidad de crucero es elevadísima y puedes resolver muchas cosas y otras en las que te estancas. Pero en todo caso, sí, como decía antes, lo vas considerando como un juego, como una forma de cada vez aproximarte más a tu esencia, pues entonces digamos que el trabajo no se hace cansino, sino que puede llegar a ser incluso un gran estímulo personal, ¿no? Ese concepto de las fidelidades sí que es muy importante, ¿no? Porque en la medida de que seamos capaces de romper esas ciertas fidelidades que nos atan a ese árbol, es ahí donde realmente podremos resurgir con mucha más fuerza. Para eso hay que tener mucha energía, es decir, nos tiene que pillar en un momento de la vida en la que tengamos ganas, energía, vitalidad y una voluntad férrea de seguir caminos importantes. Por eso se suele decir que las ovejas negras de las familias, digamos así, aquellos que rompen claramente las fidelidades, son realmente los que están poniendo verdadera luz al árbol, ¿no? Y sin saberlo siquiera. Muchas personas que se consideran a sí mismos o los han considerado las ovejas negras, pues oye, son aquellos que están ayudando a realizar grandes saltos en el sistema familiar. Y es una lástima, porque en lugar de verse como esas ovejas negras o esos elementos del sistema familiar que hay que repudiar, si se vieran realmente, como lo que decíamos antes, como un espejo para el resto de miembros del sistema familiar, entonces realmente digamos que el trabajo sería mucho más colectivo. Pero sí que es cierto que muchas veces esas personas, nosotros mismos lo podemos hacer o lo podemos ver en otras personas del sistema familiar, cuando actúan de determinada manera, nos están poniendo delante de la nariz ciertas formas de actuar, ciertos patrones de comportamiento que no son agradables, ¿eh? Con lo cual, digamos que solemos actuar, todos lo hemos hecho hasta que abrimos los ojos, de esa manera y por lo tanto, digamos que no suele gustar según qué comportamientos, porque ahí se está poniendo toda una carga de patrón de comportamiento que a lo mejor desde generaciones atrás se está reproduciendo. Y no solo como patrón de comportamiento, porque si solamente fuera un hábito, pues oye, dices, mira, es un hábito que puede ser mejor o peor, pero lo asumo como parte de este sistema, sino que lamentablemente esos patrones y esos hábitos pueden desencadenar incluso patologías, problemas de salud
porque realmente están contrariando mucho lo que es la esencia del individuo. Si el alma de una persona, si el propósito de su vida, si las ganas de actuar lo llevan por una parte, y constantemente hay alguien que te está... Alguien no, hay un patrón o hay un hábito, hay una forma de actuar del sistema que te está atando los pies, pues inevitablemente caerás una vez tras otra y por lo tanto tendrás ahí el riesgo también incluso físico de tener toda una serie de patologías o problemas psicoemocionales de diversa índole. Ahí sí que realmente es un tema muy interesante de explorar. Sí que naturalmente, no lo vamos a negar, yo tampoco como biólogo, de que hay cuestiones genéticas que están por allí interactuando con los individuos, pero te das cuenta hasta qué punto, además de la genética, también se transmiten los hábitos, los patrones de comportamiento y las creencias. Y muchas veces tienen mucha más influencia sobre el estado físico de la persona y psicoemocional, esa creencia, que a lo mejor un gen que en determinado momento se puede activar y en potencia dar una determinada patología. Ahí realmente eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El inconsciente familiar de creencias es altamente poderoso. Yo diría que incluso más que todo el acervo genético, toda la carga genética que pueda tener esa familia que se va naturalmente modificando a medida que los distintos individuos se unen los unos con los otros. Hay una cuestión también importante para mí en esto, ¿no? Porque hay muchas veces que o da pereza continuar ese trabajo o simplemente pensamos, oye, he llegado hasta aquí, se acabó. Hay un estímulo importante que es el hecho de que todo ese trabajo que a veces podemos realizar en un momento determinado, también para nuestros descendientes puede tener tiene su importancia. Es decir, llega un momento, también te das cuenta hasta qué punto todo ese trabajo que puedes realizar descarga de ciertas cosas a nuestros descendientes, no solamente a nuestros hijos, ¿no? Sino a muchos de los que vendrán seguramente más tarde. E incluso, y esto las personas que hemos hecho constelaciones familiares o cosas similares, y seguramente que algunos de vosotros lo habéis visto perfectamente, incluso el cambiar la percepción, la visión de lo que ha ocurrido en el pasado, no sé hasta qué punto realmente no está transformando incluso todo el inconsciente colectivo familiar. Y por lo tanto, digamos que en ese momento sí que ves hasta qué punto también puedes llegar a cambiar el pasado sin pretenderlo, sin que sea un acto de arrogancia o de orgullo de decir voy a cambiar el pasado de mi sistema familiar. Por lo tanto, pero sí que te das cuenta que se mueven energías muy poderosas que fluyen tanto en sentido ascendente, digamos así, hacia los ancestros, como descendente, como incluso respecto al resto de la sociedad, ¿no? Hablamos de sistema familiar y lo solemos acotar a la familia, pero oye, somos una gran familia de humanidad, con lo cual no sabes al final, con los movimientos que tú realizas, sean los que sean, hasta qué punto estás influyendo sobre el resto de la humanidad. ¿Cómo seguir actuando una vez realizado este trabajo de detective? Insisto, sin culpar. Esto es fundamental, no ir culpando a los ancestros o al resto de personas, porque si nos mantenemos en ese estado de culpa, además de estar en una vibración muy baja, pues hoy tampoco o nos victimizaremos o nos juzgaremos de forma severa a nosotros y a los otros, y por lo tanto digamos que el trabajo de fondo importante a hacer quedará siempre por hacer, porque la victimización, el juicio, la culpa será siempre aquello que guiará ese trabajo. Para mí un buen método de entrada es convertirnos en un observador externo, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo meditación zen, en la que el sujeto que medita intenta, en la medida de lo posible, separarse un poco de la realidad para observar esa realidad sin juicio de valor alguno, simplemente observándola. Eso es fundamental. Mirar el árbol y sus comportamientos, las palabras que se dicen, los actos que se hacen desde fuera y ver cómo los integramos, sin juicio de valores. Esa palabra es clave, es decir, todo este trabajo con el sistema familiar y todos los espejos que nos envuelven, la palabra clave es el no enjuiciar nada de ello. Vivimos en una sociedad ya que arrastra ese maniqueísmo de bueno, malo, blanco, negro, en el que se juzga todo de forma muy severa y de acuerdo a patrones muy dogmáticos y muy rígidos.
Si eso lo aplicamos en la observación de lo que sea, estará condicionada esa observación y el resultado estará influido por ello. La mecánica cuántica ya lo dice también, que el observador influye sobre lo que observa. Si el observador está enjuiciando, lo que observa responderá a su juicio de valor. Si lo observa con la mayor asepsis posible o la mayor distancia posible y sin poner ningún juicio alguno, sobre todo religioso, pues digamos que la realidad será también un reflejo de esa forma de actuar desde el pensamiento. Si nos convertimos en observador, como decía, externo y miramos el árbol de esa manera, pues se iluminará. El árbol se iluminarán las palabras que se repiten, los roles que se repiten, los actos que se repiten, las patologías que se repiten, todas aquellas cosas que se van repitiendo de forma insaciable como en forma de cascada. Sobre todo también lo que no nos gusta, ahí sí que empieza a ser complicado según lo que se observa, porque hay cosas que nos gustan, porque inmediatamente las vemos reflejadas en nosotros mismos, pero ahí está la primera clave. Y por eso decía que el árbol, el sistema familiar es un maravilloso espejo en el que empezar a trabajar. Si eso se hace realmente con cierta ilusión y con ciertas ganas de ver. Hace unos días en Facebook veía un chiste que decía, a ver si nos sacamos la mascarilla de los ojos. Pues bueno, un poco es eso. No solamente nos tendríamos que sacar en determinados momentos de la boca, sino también nos la tendríamos que sacar de los ojos. Si somos capaces de hacer eso, es cuando realmente los ojos duelen, muchas veces duelen y duelen mucho, pero en todo caso se ven cosas extraordinarias. Ya acabo, 5 minutos y prefiero hoy hacer la charla que extenderme demasiado. Ahí hay otro tema también importante. Cuando nos juntamos con una pareja, tengamos claro también que su árbol es otro espejo en el que mirarnos. Muchas veces decimos, no, eso es problema de la pareja, o eso es problema de incluso un amigo, ¿no? Eso es problema de toda persona que aparece en nuestra vida será por algo. Si además se acaba convirtiendo en la pareja es porque esos sistemas familiares están vibrando con mucha energía los unos con los otros. El trabajo se nos complica, pero digamos que a la vez también se facilita, porque si esa persona ha aparecido, seguramente será también un espejo extraordinario en el que mirarnos de muchas de las cosas que a lo mejor no éramos capaces de hacer, ¿no? Bueno, es un trabajo de por vida y por lo tanto digamos que cuantos más espejos y oportunidades tengamos, pues más progresaremos si ese es realmente nuestro camino. Sí que es cierto que llega un momento en el que uno es capaz de ver lo que es capaz de ver. Tenemos tendencia a mirar lo que duele menos. Si te viene a consultar una persona que te está diciendo yo no soporto a mi padre es lo peor del mundo, lo escucharás y hablarás mucho rato con él de esa cuestión que le está afectando hasta ese punto, pero la cabeza seguramente, y lo estoy simplificando mucho, pero digamos que la mente se irá hacia la relación con la madre. ¿Por qué? Porque proyectamos muchas energías en ver aquello que nos interesa ver para no ver lo otro. Y en el árbol familiar eso se muestra de una forma extraordinaria. Mirad dónde enfocáis vuestra negatividad, digamos así, o vuestra proyección más negativa, porque ahí entenderéis hasta qué punto se están desviando miradas que no quieren centrarse en lo importante. Y es ahí realmente donde te das cuenta hasta qué punto todos, me incluyo, hay veces que uno no puede ver ciertas cosas y necesita de otras personas que le ayuden a canalizar esa información. Porque hay veces que, pasada la primera tempestad de aceptar que estabas mirando exactamente al lugar contrario del que tenías que mirar, pasado ese momento, se te abre un mundo extraordinario a explorar y seguramente ahí es donde hay mucha realmente sanación para ti mismo. Por eso, cuando alguien va a un terapeuta y le pone el dedo en la llaga de ciertas cosas y que no nos deja indiferente, pues yo recomiendo continuar con esa persona, porque seguramente nos está clarificando muchísimo todo eso, a pesar de que duele. Hay cosas que duelen y hay palabras que duelen inevitablemente, pero que detrás de ese dolor inicial, hago un paréntesis, quien crea que ciertos procesos se hacen sin dolor y sin pasarlo mal, que se olvide de ello. Hay cosas que van inherentes al proceso y una de ellas es el a veces pasarlo mal. Pero en todo caso,
detrás de ese dolor, que puede ser puntual, siempre hay una luz extraordinaria a explorar. Yo, en este caso, os invito a que realmente, si encontráis en los momentos de la vida en que creáis necesario trabajar con alguien, una persona con la que a veces salís extraordinariamente enfadadas o enfadados, oye, pues seguramente continuad por esa línea, porque detrás de ese enfado que os proyecta hay mucho de sanador. Hay otros recursos y formas de trabajar el árbol en determinadas condiciones, ¿no? A mí me gusta aplicar muchos, algunos distintos, pues tampoco muchos, pero distintos recursos, sobre todo destinados a hacer aflorar el inconsciente. Todo aquello que haga salir el inconsciente de golpe de la persona, todo aquello es extraordinariamente útil. El inconsciente, como en los sueños, se expresa de forma con imágenes, sobre todo, y con recursos simbólicos, ¿no? De forma analógica, no con la mente lógica, sino de forma analógica. Utilizar todo ese tipo de recursos es una maravilla, porque te da una puerta abierta para abrir la mente de la persona hasta ese punto inconsciente y hacer aflorar informaciones que luego pueden ser extraordinariamente útiles a la hora de hacer ese trabajo de exploración para llegar a la sanación que sea, ¿no? Y cuando digo recursos simbólicos, hablo desde hacer dibujos impulsivos del árbol genealógico hasta utilizar cartas del tarot para deconstruir el árbol. Es decir, todo aquel recurso simbólico que vaya a un inconsciente muy profundo es extraordinariamente útil. Si luego, además, por ejemplo, con el testaje kinesiológico, pues puedes también preguntar al inconsciente de la persona de manera más directa, pues vas acumulando un bagaje de información que luego puede ayudar muchísimo a la persona para hacer ese proceso, ¿no? Son técnicas que pueden ser muy rápidas y efectivas en la medida que la persona esté preparada para realizar ese proceso. Otra cosa es que sí que es cierto que, como os decía antes, hay procesos que duran toda una vida. Algunos necesitarán años de psicoanálisis convencional y de dar vueltas una vez y otra a la relación con el padre y con la madre hasta dar con la piedra filosofal, mientras que otras personas con un pequeño ejercicio de un pequeño dibujo, y eso lo he visto también, da un salto cuántico extraordinario que le cambia la vida extraordinariamente, ¿no? Pero en todo caso, digamos que tiene que pillar con energía, con ganas y con capacidad también de hacer determinados saltos. Y estamos en un momento de este modo, estamos en un momento en el que el sistema familiar humano se está observando a sí mismo, es un espejo para cada uno, para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que veamos en este momento también, antes al principio hablábamos con Italibia hasta qué punto la sociedad actual se está polarizando entre los que tienen mucho miedo y los que intentamos entender que todo esto va más profundamente y vivir sin miedo. Esta polarización también está llevando a que este sistema familiar humano se esté también viviendo unas contradicciones muy profundas que son espejos muy distintos para cada uno de nosotros. Yo os invito en todo caso a que este trabajo lo hagáis, porque tiene muchos beneficios y realmente a la que uno mientras no se vuelva adicto, como decía antes, a explorar su árbol familiar hasta el año 725 a.C., pero si realmente lo hace con una voluntad de aprender de todo eso y de abrirse la mente a un nivel inconsciente muy profundo, se puede hacer un trabajo extraordinario. Por lo tanto, también por la experiencia personal, a un lado y al otro lado de la mesa, digamos así, de terapias, pues enriquece muchísimo y puede dar muchos frutos. ¿Qué te parece, Italibi, si ahora charlamos? Entonces, bueno, es muy interesante. Anthony me ha hecho algunos de sus recursos de las cartas. ¿Te acuerdas del tarot? Otra vez traía sus cartas. Hemos trabajado con el tarot y con la carta numerológica, que me olvidaba también. La carta numerológica es un recurso maravilloso porque no solamente está escrito mucho de la vida de la persona, sino también de su sistema familiar. Sí, sí. Y yo me di cuenta de cosas que dije, ¿pero cómo? Pero cómo no podía verlas y está claro, ¿no?
Entonces, Sí, está claro, pero es lo que te decía antes. No queremos ver ciertas cosas, o por pereza, o porque no tenemos el hábito, o porque no nos apetece o no nos viene en gana dejar de culpar a nuestro padre o nuestra madre, porque nos hemos instalado en una zona de confort maravillosa en la que tenemos a alguien sobre el que proyectarlo todo y así vamos viviendo. incluso Y ni culpa, simplemente no te das cuenta de que eso está pasando, ¿no? Tú sí, sí, estás sí, por supuesto. en una zona de confort que dices, ni cuenta me he dado de todo esto que traigo, ¿no? Así que, por eso para mí, y le digo a Anthony, vamos a ver, ¿podrías hacer un curso de esto? Porque a mí me interesa, porque es padre, bueno, decimos padre en México, ¿no? Porque está muy bien cuando empiezas a trabajar, bueno, a mí, un historial que salió de los ancestros que ni siquiera los conocíamos, no los sabíamos, ni siquiera estaban reconocidos, nadie se acordaba. Se hizo un movimiento cuando hicimos todo esto. Lo bonito es que nos reunimos un montón, desde mis tíos, pero los viejitos de 90 años, y reconstruimos. En ese aspecto fue genial, pero yo entiendo que... Tú sabes, por ejemplo, cuando se reconoce un ancestro que estaba olvidado por lo que fuera, me viene a la cabeza un sistema familiar en el que había un ancestro que era cura. No ha sido realmente el único cura que ha tenido descendencia, pero en todo caso depende de la época, pues ese cura ha pasado al ostracismo, ha pasado a un lugar oscuro y por lo tanto el sistema familiar lo ha ignorado. Esa ignorancia tiene una repercusión extraordinaria sobre el resto de descendientes, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en constelaciones familiares o en constelaciones individuales. Es que los recursos existen y ahí sí que hay que tener ganas de trabajar y a veces dejarse también en manos de quien se tenga confianza para permitirse explorar todo eso, ¿no? Porque tarde o temprano uno llega a muros, uno a veces llega a determinados muros que le cuestan mucho de saltar. Por ejemplo, Anthony. Hasta que te das cuenta que los atraviesas, que no tienes que saltarlos sino atravesarlos y los atraviesas sin dolor alguno. Entonces, de lo que se trata es, por ejemplo, de investigar, labor de investigación, hacer tu árbol genealógico, cómo analizarlo y después algunas técnicas, digamos, para pues no para... Hay una cuestión clave, es decir, siempre que estamos haciendo un trabajo terapéutico lo hacemos para nosotros. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo no tengo que cambiar a mi padre, ni a mi abuelo, ni a mi bisabuelo. Bastante trabajo tengo conmigo mismo. Ese es el trabajo de toda una vida. Con lo cual, cuando haya acabado conmigo, empezaré con los otros. Y por lo tanto, no empezaré con nadie, siempre seguiré conmigo porque tengo bastante trabajo. Por lo tanto, siempre que se mira el árbol, no es para empezar a encontrar aquellas cosas que justifiquen el por qué somos de esa manera, sino todo aquello que nos permite explicar por qué tenemos ese rol, ocupamos ese rol, por qué nos hemos situado en un lugar que no nos corresponde. Yo soy hijo de mis padres y padre de mis hijos, y estoy en un lugar determinado, sistema familiar, y no en otro. Pero ese lugar es el tesoro, es mi tesoro. En la medida que yo reconozco a ese tesoro, yo podré trabajar profundamente. Ese es el gran trabajo. Si uno luego que quiere hacer su árbol genealógico, como decía, hasta el siglo XIII, pues oye, qué maravilla, porque tendría un árbol fantástico y sabré todos mis ancestros. Pero eso no es trabajar el sistema familiar, eso es hacer el árbol. Vale. El trabajo es de uno. Sí, siempre. Vale, entonces después que estructuramos nuestro árbol para entendernos a uno mismo, después que, por ejemplo, si en el curso, ¿cómo sería la dinámica? Bueno, y vamos a trabajar el árbol de cada uno, pero con lo que decía antes de recursos simbólicos y de ejercicios muy, muy puntuales y muy... Me sale la palabra traumático, no es eso, porque no se trata de hacer el trauma de nadie, sino ejercicios sorprendentes que pongan al inconsciente patas arriba. Es decir, al final te das cuenta, es eso de las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas tenían mucho sentido, porque era repetir 40 días una cosa para que se grabe en el inconsciente. Por lo tanto, el inconsciente no quiere grabar según qué cosas, porque ha vivido en una zona de confort determinada durante un tiempo. Por lo tanto, lo tienes que sorprender. Tenemos que sorprender a nuestro inconsciente para que aflore, lo veamos,
nos pongamos a chillar como locos diciendo, por Dios, ¿cómo soy yo eso? Bueno, pues eres eso y eres muchas otras cosas maravillosas, ¿no? Pero consiste básicamente en encontrar recursos para sorprender no solamente al inconsciente, sino también a la persona, ¿no? Para que se vaya encontrando a sí misma. O como mínimo, para que vaya desmontando esa máscara, ese personaje que decíamos antes, ¿no? Vale, vale. Que ya es un ejercicio muy interesante. Oiga, que cada uno de nosotros miremos con qué máscara se relaciona con el mundo. Ujú. Qué máscara le gusta y qué no le gusta. Porque solemos seguir un prototipo de familia, ¿no? La familia feliz, que siempre está unida, que siempre los padres y eso, pero en realidad si analizas a cada miembro de la familia muy aparte, encuentras muchas cosas dentro y que no son ellos, ¿no? De acuerdo. Pero insisto otra vez más, empecemos por nosotros mismos. No, sí, por Porque supuesto. digamos que en la medida que miramos también a los otros, los prejuzgamos de acuerdo a unos juicios de valor y a unas creencias determinadas nuestras, ¿no? Por lo Ujú. tanto, yo invito a todo el mundo a trabajarse él. Sí, hacer el curso, porque yo lo que... Bueno, genial, si hacemos el curso, genial. Y Si sí, no, no, en todo caso, que cada uno intente encontrar la forma de hacer caer su máscara, porque a pesar del dolor puntual que pueda tener en determinados momentos al ver ciertas cosas, el resultado siempre es más que positivo. no, pero Otra cosa, y también te digo que es cierto, del mismo modo que hay veces que uno, como decía Hipócrates, tiene que preguntar a la persona que viene a la consulta, oiga, ¿usted se quiere sanar? Parece una pregunta estúpida, pero no lo es, porque hay muchas veces que determinadas patologías o estados se utilizan para manipular a los otros, para tener atención, lo que sea, ¿eh? Y por lo tanto, esa pregunta también es importante a la hora de hacer ese trabajo de transformación. Yo realmente cuando vea según qué cosas estaré dispuesto a cambiarlo, si eso va en beneficio de mi alma. Bueno, son preguntas también importantes a hacerse, ¿no? muy bien. Mira, Carmen tiene una pregunta y si alguno más tiene una pregunta, le damos el turno a Carmen. Y si alguien Gracias. tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Claro que sí, las que sean. Hola, Carmen. Anthony, hola. Yo veo mucho eso en mi terapia, lo que acabas de hablar, veo mucho en mi terapia, me has abierto un poco más el esquema. ¿Me interesaría el curso? Lógicamente que sí. Mi pregunta es muy precisa. ¿Qué pasa si no tienes el conocimiento de tu familia paterna? O sea, porque el papá se murió digamos, se murió y no sabes nada de la familia, el abuelo, porque, digamos, la pareja, la hija es del tercer matrimonio de ese señor. Y no tienes nada de conocimiento de la parte paterna. ¿Cómo se trabaja eso? Claro, ahí estamos en eso que Rudolf Steiner o Carl Jung ya trabajaron en su momento del inconsciente colectivo, ¿no? Ese inconsciente colectivo, el inconsciente familiar es una parte también de ese inconsciente. Es decir, antes he insistido en el hecho de que hay muchísima información de esa que puede no estar conocida, pero está en el inconsciente del individuo. Tú la sabes, esa información la sabes. Hay veces que puedes hacer juegos con muñequitos, por ejemplo, o con recursos de este tipo, y los pondrás de una determinada manera. Y luego te mirarás y te dirás, pero ¿cómo es que he hecho esto? Y los he puesto de esta manera, ¿no? Allí se están moviendo unas energías poderosas, inconscientes, que hace que a pesar que no tengas la información, sí que es cierto que te puede faltar información de los nombres, de las profesiones, de las patologías de las que han muerto determinadas personas y que podrían haber un paralelismo, ¿no? Es cierto esa información. Pero en todo caso, sí que existe esa información de algún modo y se puede ir obteniendo de la persona. Con lo que os decía, con los recursos simbólicos, hasta con las cartas o con la carta numerológica, hay mucha información que está ahí escrita y que nos permitirá llegar hasta donde sea. Pero también es cierto, y eso también es un tema maravilloso, que del mismo modo que en la vida te aparecen las situaciones y las personas que necesitas para trabajar un determinado tema en un determinado momento, hay muchos casos en los cuales alguien no ha tenido ninguna información y en un momento dado le ha aparecido una fotografía de un ancestro o una información determinada de un modo extraordinario que nadie se imaginaba
y yo conozco casos naturalmente, que le ha abierto la puerta para trabajar eso en cuestión. Pero ahí sí que tenemos que trabajar con la información que tiene cada uno. Y hay una consciente y clara que está escrita y hay una inconsciente que tenemos que ver cómo la hacemos aflorar. Ahí está también se suma la habilidad de la persona terapeuta con la capacidad también de la persona que está haciendo ese trabajo para hacer aflorar ciertas cosas, ¿no? Seguro que tú te lo has encontrado también en tus sesiones, naturalmente, ¿no? Esto, y por lo tanto ahí te das cuenta hasta qué punto ese no sé al principio se puede convertir en, pues vaya, no me acordaba de esto y ahora me acaba de venir esta información y resulta que y van apareciendo cosas que no te das cuenta, que es como si hubiera eso, unos hilos inconscientes que se van estirando y van apareciendo nombres, situaciones, cosas que te dan mucha información, ¿no? Okay. Pero sí que es cierto que la primera fuente de información eres tú mismo, porque en la medida en que tú veas qué tipo de vivencias has tenido, qué tipo de patologías has podido tener, qué experiencias vitales, etcétera, es ahí donde también van aflorando informaciones de ancestros que han podido reproducir o tú reproduces de ellos aquellas cosas que se han vivido anteriormente. La información aparece, te lo aseguro, la información aparece y aparece en su momento determinado. Gracias, Anthony. Y tú lo sabes, Carmen, también, claro que sí. Una persona sabia en este sentido, con mucha experiencia y por lo tanto seguro que te ha ocurrido muchas veces. Yola, ¿quieres que lo puedo comentar? ¿Sí? ¿El Bueno, qué, perdón? Yola comenta que su hijo es adoptado. Ajá. Entonces, Ese es el gran caso también, sí, sí. Para saber, dice que ella le trabaja con kinesiología. Claro, esa es una técnica muy, muy interesante porque hace aflorar información. Ahí sí que tienen que trabajar los dos. Tanto la madre como el hijo tienen que trabajar. Mira, te os cuento un caso extraordinario de una persona conocida que una vez fue a adoptar que tenía una patología rarísima de una persona entre no sé cuántos millones. Y fue a adoptar a Rusia a una niña. Pues adoptó a una niña que tenía esa patología. De 1 entre no sé cuántos millones. Las probabilidades de que eso ocurrieran eran 0. 0. Sí. 0 o a lo mejor 0,1, pero con 50 ceros por delante del 1. Fijaos hasta qué punto hay coincidencias, hay energías que nos van vehiculando para ir a determinados lugares, ¿no? Por lo tanto, si ha adoptado a esa persona y no ha adoptado otra, ahí hay que explorar las dos personas, porque hay puntos de coincidencia muy importantes entre los sistemas familiares, aunque ella no conozca el del hijo a fondo, pero ahí hay unas coincidencias extraordinarias que le están dando información de entrada a ella, porque si ese niño ha venido a esa familia es para ofrecer, para ser un regalo que dé una información determinada que es vital para el árbol de esa persona. No sé si ese trabajo que está haciendo ya le ha permitido ir profundizando en eso, pero yo la invito a que ese trabajo lo haga también en las dos direcciones, pero sobre todo para ella. Sí, dice que sí. Claro, es fundamental. Ese niño está por allí por algún motivo. Son 2 niños, Anthony. Pues entonces... Por doble. Imagina entonces, claro, son dos regalos para que se trabaje esa persona. Claro. Bueno, también Carmen y Gastón tienen una pregunta. Claro, pues venga. Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, Andrea de Rosario, Argentina, Santa Fe. Encantado. Gracias, igualmente. Yo, bueno, te presté mucha atención a lo que decías y yo hace poquito me hice un registro ancestral con una terapeuta. Ajá. Y bueno, ella me decía que en ese registro lo que veía era que yo traía cosas que me bloqueaban en mi actualidad. Discúlpame que te haga la pregunta. ¿Qué quiere decir registro ancestral? Es como que te toman tu nombre y tu apellido y te dicen, y con tu fecha de nacimiento, te dicen qué te puede estar bloqueando actualmente que tenga que ver con tus ancestros. ¿Me explico? ¿Pero te hacen una carta numerológica o solamente, digamos, por intuición de la persona? No, es curiosidad. Por intuición.
Por intuición. intuición. Vale. ¿Akáshico podría ser, señora? ¿Akáshico? ¿Registro No, akáshico? es otra rama. Porque está el Era akáshico también. curiosidad, simplemente, para saber en qué Claro, consiste. bien. Y entonces, bueno, a mí eso me genera, supuestamente yo traigo un bloqueo de una ancestra por línea materna, que yo obviamente nunca conocí, y bueno, cosas que a mí hoy no me permiten, por ejemplo, o desarrollarme en mi profesión, o por ahí la relación que tengo con mi pareja, etcétera. Obviamente que ella te hace como un pantallazo, pero no te da muchas herramientas más. Lo que, bueno, a mí me gustaría es hacer el curso y ver, bueno, esto que vos decías, ¿no? Cómo yo me puedo sanar para yo poder mejorar mi calidad de vida y por ende a mi hijo también, a lo mejor. Claro, es evidente que cuando sale toda esa información, pero no es que solamente tenga que salir esa información, porque hay veces que una vez que sabemos eso, decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya lo sé. Claro. Ahora soy un poco más sabio respecto a mi sistema familiar, pero ¿cómo resuelvo esto? Por lo tanto, no hay que hacer solamente eso, sino que eso realmente tenga un impacto en la vida de la persona. Si te está influyendo en la relación de pareja y en la relación y en la parte laboral, yo ahí, en la línea de lo que decía antes, exploraría el padre y no la madre, pero en todo caso exploraría el linaje masculino en el femenino. Está. Pero bueno, en todo caso es un trabajo Es lo que decíamos antes, y ahí sí que realmente no estoy juzgando a esa persona porque ni la conozco ni conozco la técnica. Pero sí que es cierto que ahí hay que ser muy prudente. Si alguna cosa he aprendido yo, que también me dedico a la comunicación, durante estos últimos años, y sobre todo a nivel terapéutico, es que las palabras pueden ser una maravillosa puerta a la sanación o puede ser una prisión para el resto de tu vida. Se te puede, hay dos maneras de decir que de momento no se conoce una solución médica para un problema. Una es decir, oiga, todavía yo no tengo el conocimiento para hacer esto, o puedes decir, lo siento, pero usted tendrá esto durante toda la vida. La reacción del individuo a una cosa y a la otra es absolutamente distinta, porque esta información va a una parte del cerebro muy primaria, con lo cual te puedes sentir como una persona que se libera y que tiene posibilidades futuras de sanarse, o puedes sentirse como una persona que ya será esclava de por vida de esa situación, ¿no? Con lo cual, digamos que también la forma en que se dicen las cosas es muy importante, porque nos podemos quedar también en esa situación de decir, como tú decías ahora, ¿no? Mi linaje femenino. Bueno, pues vamos a explorar bien esas cosas, porque es que si nos quedamos a lo mejor en un determinado punto, podemos ir dando vueltas y vueltas y vueltas como un hámster en su rueda y no salir de allí en ningún momento, ¿no? Con lo cual, además, sobre todo si una persona es mujer y está explorando su linaje femenino, pues puede llegar a tener problemas incluso también con su feminidad, porque ahí está realmente poniendo unos bloqueos o haciendo los bloqueos todavía más fuertes de lo que son realmente, ¿no? Okay. Ya te digo que sin juzgar ni la técnica ni la persona, porque lo desconozco, sino simplemente apuntando el hecho de que cuidado con lo que se dice, cuidado la manera con lo que se dice, lo que se dice que hago luego con ello, porque a lo mejor me estás dando un problema. Sí, hemos explorado el sistema familiar y me has hecho ver esto, pero luego, oye, ¿qué hago con esto yo? Y por lo tanto, a lo mejor acaba siendo más un problema que una solución. Todo eso se tiene que hacer con mucha prudencia, ¿no? Por lo tanto, ese tendría que ser el principio básico, y lo hemos hablado muchas veces con la doctora Viviana Gallo, que está por aquí también escuchando, que ese principio de prudencia es fundamental, porque ni tenemos la verdad absoluta, ni sabemos cómo la persona que reciba nuestra información la va a recibir. Y esa es una clave muy importante, cómo la persona va a recibir esa información. Bien, muchas gracias. A ti, por favor. ¿Alguno más tiene una pregunta? ¿Alguien más? Estuvo muy claro. ¿Claro? Digan ahora o callen para siempre. Vivian, ¿tienes alguna pregunta? Yo iba a preguntar algo, ¿se puede? Sí, claro, con gusto. Anthony, entonces una vez que llegando al análisis del árbol genealógico, se trata de
de cambiar la creencia a determinado evento, y ahí es donde resulta la sanación. O sea, simplemente cambias la creencia o a nivel inconsciente, del subconsciente a lo mejor trae algún significado de tal experiencia, de tal evento. Claro, a mí no me gusta hablar de sanación, es decir, que nadie se piense que por hacer, sí que puede pasar que como San Pablo se cayó del caballo y se iluminó, pero eso pasa poquísimas veces, ¿eh? Esa iluminación llega a base de trabajarse muy a fondo y desde distintas perspectivas, con lo cual eso de veo la información de mi sistema familiar y me sano, yo no sería tan atrevido como para decir una cosa de este tipo. En todo caso, y deberíamos ver también de qué estamos hablando. Es decir, si una persona, por ejemplo, lo que decíamos antes, tiene una determinada patología y su forma de comprender y de relacionarse con eso es desde la limitación médica o desde la limitación del hecho de que eso es irreversible o de lo que sea, pasa a una situación en la que es capaz de comprender de que a través de eso se está canalizando una información muy poderosa que tiene un significado determinado, eso en sí mismo lleva la mente, lleva la razón a un lugar distinto. Y si además esa información llega al inconsciente, no sé qué puede pasar en esa persona. Puede llegar a sanar, no tengo ni idea, dependerá de cada persona. Aquí sí que es cierto que cada uno de nosotros, lo que decíamos antes, compartimos una dotación genética casi del 100% igual, pero somos tan extraordinariamente distintos que es muy difícil hacer leyes en las que se incluya a toda la humanidad o a poblaciones muy altas. Cada individuo es de una determinada manera, es hijo de su padre, de su madre, de su país, de su circunstancia histórica, social, etcétera, etcétera, y por lo tanto ahí se genera una sopa muy compleja. Es una sopa extraordinariamente compleja y única. Y única. Por lo tanto, digamos que cuando se interviene también en esa persona a través de su sistema familiar, pues oye, hay que ir un poco con cuidado, como si se pisara cristal, porque se está pisando cristal, se está pisando algo muy frágil. Y como decía antes, prometer que uno resolverá sus conflictos del sistema familiar y que además sanará su patología crónica, pues tendrá que ir a algún otro lugar, no sé cuál, desconozco cuál tiene que ser. ¿Me explico? Pero en todo caso sí. Pero sí que insisto en otra cosa. Mi objetivo no es llegar a darle la culpa a mi abuelo porque me transmitió no sé qué información y entonces ya me siento bien porque he dado la culpa a alguien y ya puedo estar tranquilo, sino que el objetivo final es comprenderme a mí mejor para intentar saber cuál es mi camino de vida. Si utilizo a mi abuelo y su circunstancia como vía para entenderme mejor, pues genial, porque tengo a alguien en el que mirarme, tengo un espejo en el que mirarme. Pero en todo caso, el objetivo último es intentar entenderse a uno mismo. Perfecto, muchas gracias, Antonio. ¿Te he respondido su pregunta? Sí, claro, sí, bastante bien. Bastante. Gracias. Estaba yo pensando otra cosa, pero sí, ya realmente, y lo acabo de decir, puede crear, y llegar a, cada persona puede crear diferente perspectiva, diferente a cualquier hecho, ¿no?, que pasa en la vida, y el subconsciente, quién sabe qué pueda hacer, pero lo que dices es que realmente pues te va a llevar a algún lugar mejor, sea lo como sea. Te va a llevar a un lugar distinto. Te va a llevar a un lugar distinto. Si es mejor o peor, dependerá de la capacidad de la persona de cómo internaliza esa información, cómo la gestiona y también si realmente se mueve por patrones no de juzgar ni de culpar a nadie, sino por patrones de querer sanarse y querer mejorar a sí mismo. Pero en todo caso sí que es cierto que la información, cómo llega a cada persona, a veces es una incógnita. Es una incógnita. Puedes ir con mucha prudencia a la hora de utilizar las palabras y la forma de decir ciertas cosas y, oye, y meter la pata hasta el fondo. Porque a lo mejor esa persona está en un momento de su vida, en unas circunstancias que son complejas a lo mejor de gestionar, aunque a pesar de la mejor de las intenciones, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Muchas gracias, Antonio. Gracias. A ti, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Pues parece que quedó claro. Qué bien. Siempre te quedas con la duda de si ha sido clarísimo o no se ha entendido nada, ¿no? Cuando hay pocas preguntas.
también existe esa posibilidad, sí. Claro, claro, pero bueno, tengo la tendencia a pensar de que me explico maravillosamente bien, con lo cual todo habrá quedado perfectamente entendido. Bueno, si alguien... Bueno, en todo caso, gracias a todos por haber estado aquí escuchando y ha sido un placer, sobre todo esta posibilidad, gracias a Italibi, de conectar con partes tan distintas del mundo, ¿no? Sí, ¿no? Esto es una maravilla. Genial, es de las cosas bonitas que están sucediendo ahora, ¿no? El acercamiento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, así es, chicos. Bueno, mira, Claudia también es de Argentina, Irene supongo que de México y así, mira, nos vamos mezclando. Prácticamente hoy predominó América Latina, ¿viste? Lo vi, sí, sí. Qué bien, qué bien. Perfecto, chicos. Entonces, si no tienen otra duda, algo más que exponer, pues toca agradecer por su tiempo y por su dedicación. Y bueno, pues estamos en contacto en alguna charla. Si ya les había puesto mal el mail, es que estoy en todo, así que lo corregí y por cualquier información y dudas, lo que quieran. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Ita. Gracias a todos y todas. Anthony, maravilloso, me encantó escucharte. Pues muchas gracias por haber estado escuchando. A ti, Sí. por favor. Gracias. Gracias. Estoy atenta para la siguiente oportunidad. Muy bien. Claro muy que bien. sí. Sí. Seguid en contacto con el Tercer Anillo, que es un lugar de encuentro también maravilloso. Sí, claro que sí. Monse dice muchas gracias también a todos. Muchas gracias desde México. Ah, sí, viene, ¿verdad? Gracias a ustedes. Sí, así es, Ita. Un Bueno, abrazo a todos. Qué maravilla, qué ganas tengo de visitar México. Ya iremos, ya verás. Adelante, adelante. Sí. Tenemos mucho... Bienvenida a México. A comer. Claro. Sí, claro que sí, pues iremos todos. Muchas gracias para Sí, todos. porfa. Venga, Italibi organiza una visita. Claro que sí, ya estaba planeado, pero se atravesó todo esto. Ya estaba en el plan hacer todo los viajes, pero a lugares de poder, no a lugares turísticos de pirámides. Claro. No, a lugares de poder que no son conocidos y que son puros. Así que bueno, se atravesó esto, pero ya lo haremos. Y después Ya lo haremos. a Argentina, Viviana, no se te olvide. Bueno, por supuesto, claro. Es que... Voy a buscar esos lugares acá también y los invito. Yo quiero ir a Argentina. Vengan, acá. Vibra muchísimo Argentina. Ah, mira qué lindo. Sí. Tenemos lindos lugares, sí. Tenemos unos espacios y bueno. Ya lo creo. Además lo que contaba antes, ¿no? Que he escuchado hace poco, ¿no? Que además la Kundalini del planeta se está expresando en su máxima expresión en su parte final, ¿no? Que es esa zona de Chile y Argentina. Bueno, de hecho se dice que Argentina es la gestadora de la nueva humanidad. De hecho, su figura de embarazo ahí es donde se comienza a gestar y luego sube hacia toda a Norteamérica. Por México hace salto aquí a España. El padre sabio, Argentina es la madre gestadora, México es el padre sabio, salta aquí a España. Por eso son los países que hay más movimiento del famoso despertar de conciencia. Sí. No, gracias, Anthony, también desde acá. Gracias a ti, un placer. Y gracias por recordarnos que la única responsabilidad está en cada uno de nosotros. Ahí sí, para quien piense que podrá ir con un ventilador dispersando todos sus conflictos al resto del mundo, que vaya apagándolo. Sí, hay que recordarlo todos los días. Y eso no gusta. Oye, no le gusta a nadie. A mí tampoco me ha gustado en algún momento. Todos tenemos momentos en los cuales, naturalmente, preferiríamos tener un buen ventilador para decir, qué lejos que he enviado este conflicto. Pero vuelve. Tarde o temprano, y si no es en ti, en otra vida, ¿no? Si no es ahora, después.
Sí, sí, no podíamos entrar también en eso realmente y veríamos hasta qué punto hay veces que... Ya. Es muy interesante esto de conocer los conflictos para empezar a resolverlos, ¿no? Porque igual están. Porque no lo veamos no es que no están, así que esto de poder hacerlos surgir y que los tengamos enfrente y veamos qué podemos hacer con eso, creo que es importante. Claro, pero no sé si he llegado a transmitirlo hasta ese punto, ¿no? Pero una de las cosas que quería decir es que a la que te das cuenta de que esos conflictos acaban siendo también muchas de tus potencialidades, es cuando empiezas a quitarte la mascarilla de los ojos, ¿no? Y a ver que las cosas las puedes ver muy distintos y no son como te habías imaginado. Nos montamos unas películas extraordinarias, pero extraordinarias. Es que tenemos unos peliculones en los cuales atribuimos a cada familiar, a cada persona, unos determinados deberes, a ver pros y contras, bueno o malo, y oye, dices, pero si es que no tiene nada que ver nada de eso. Y ese es el gran estancamiento también, porque uno no trabaja nada en definitiva, ¿no? Cuando uno ve que el problema es de los demás, uno termina no trabajando nada. Cuando uno se hace cargo, se hace responsable y empieza a resignificar estos conflictos y ponerlos en el lugar que corresponde, es como más fácil la evolución, ¿no? Sí. Sí, no sé si fácil, pero en todo caso digamos que fluye más, ¿no? Es más fácil de que se fluya hacia determinado lugar. Tal cual, perdón, es más factible la palabra, no más fácil, es cierto. No te quería corregir, perdón. No. No, pero es real, es así. De todas formas, el camino es difícil, por lo menos hagamos un camino difícil que nos lleve a algún lugar productivo, ¿no? Claro. Oye, Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, antes de morir, se murió hace un año así, me parece, ¿no? Y explicaba que a los 80 y no sé cuántos años comprendió en ese momento la relación con su madre, ¿no? Que llevaba no sé cuántos años trabajándolo. Lo digo como un ejemplo de que realmente necesitó a lo mejor 50 años para integrar esa energía femenina, ese arquetipo femenino y hacerse una persona completa, ¿no? Ese es otro de los objetivos naturalmente vitales, completarse en lo máximo, ¿no? Perfecto. Pues muy bien. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna aportación? Bueno, pues entonces, sin más por el momento, muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Gracias por el encuentro. Hermoso, buenas tardes. Muchas gracias. A todos estemos donde estemos. Un gran abrazo. Ahí. Un gran abrazo, efectivamente, con mucho contacto físico. Sí. Abrazos. Bueno, solo que le hagamos así. Todo un biocampo unificado. Eso, el biocampo. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Cita. Gracias a Muchas gracias a todos. Abrazo.